Diciembre de 1997. 4 vulcanólogos descendieron al cráter del Popocatépetl equipados con la tecnología más avanzada de su época. Ninguno regresó. Durante 26 años, sus cuerpos permanecieron en algún lugar de las entrañas del coloso dormido. Hasta que en 2023, una cámara térmica de última generación captó algo que desafía toda lógica conocida. Lo que apareció en esas imágenes no solo reveló el destino de aquellos científicos, sino que abrió una puerta hacia algo que la ciencia todavía no puede explicar. El Popocatépetl siempre ha sido más que un volcán. Para los pueblos originarios era Gregorio, el guerrero convertido en montaña de fuego, guardián eterno de su amada Iztaccíhuatl. Las leyendas hablaban de túneles secretos, de cámaras ocultas, donde los antiguos sacerdotes realizaban ceremonias que conectaban este mundo con otros planos de existencia. Durante siglos, estos relatos fueron considerados mitos, historias para asustar a los niños. Pero hay verdades que permanecen enterradas hasta que alguien se atreve a buscarlas en los lugares donde nadie más quiere mirar. La expedición de 1997 no era la primera que intentaba descender al interior del volcán, pero sí la más ambiciosa. El doctor Alejandro Ruiz Montoya, de 42 años, lideraba un equipo de élite compuesto por la geóloga Patricia Salinas, el ingeniero en sistemas térmicos Roberto Contreras y la documentalista científica Elena Vargas. Todos ellos con credenciales impecables, experiencia en zonas de alto riesgo volcánico y un objetivo común: instalar sensores térmicos de profundidad que permitirían predecir erupciones con semanas de anticipación. Un proyecto que podría salvar miles de vidas. Un proyecto del que nunca regresaron. El gobierno mexicano clasificó el caso como accidente por actividad volcánica inesperada. Las familias recibieron condolencias oficiales y compensaciones económicas. El expediente se cerró en menos de 3 meses, demasiado rápido, demasiado limpio, como si alguien tuviera prisa por olvidar lo que realmente había ocurrido en aquella montaña. Los pobladores de Amecameca, el pueblo más cercano al volcán, nunca creyeron la versión oficial. Doña Refugio, una anciana que vivía al pie del Popocatépetl desde hacía 70 años, juró haber visto luces extrañas la noche del desaparecimiento. No el resplandor rojizo de la lava, sino luces azules que pulsaban desde el interior del cráter, como si algo estuviera respirando dentro de la montaña. Su testimonio fue descartado, atribuido a la imaginación de una mujer mayor, pero ella no fue la única. Al menos 12 personas reportaron fenómenos similares aquella noche de diciembre. 12 testigos que nunca fueron interrogados oficialmente. Durante años, el volcán guardó su secreto. Las cenizas caían sobre los pueblos cercanos con cada exhalación del gigante, pero nadie se atrevía a bajar nuevamente al cráter. El Popocatépetl se convirtió en una tumba sin lápida, un monumento a la arrogancia humana de creer que podemos dominar fuerzas que existen desde antes de que nuestra especie caminara sobre la Tierra. Hasta que en marzo de 2023, el Instituto de Geofísica de la UNAM decidió retomar las investigaciones. Esta vez, sin descensos humanos. Utilizarían drones equipados con cámaras térmicas de espectro completo, capaces de detectar firmas de calor a través de capas de roca y ceniza. Tecnología que en 1997 era ciencia ficción. Tecnología que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre aquel desaparecimiento. El doctor Fernando Castillo, de 38 años, dirigía el nuevo proyecto. Escéptico, meticuloso, formado en universidades europeas donde el método científico era religión. No creía en leyendas ni en conspiraciones gubernamentales. Para él, los 4 vulcanólogos habían muerto por un evento volcánico súbito. Fin de la historia. Pero estaba a punto de descubrir
que hay historias que nunca terminan, que solo esperan el momento adecuado para revelarse. El primer vuelo del dron se realizó un martes por la mañana. Cielo despejado, vientos moderados, actividad volcánica estable, condiciones perfectas. El aparato descendió lentamente hacia el cráter, transmitiendo imágenes en tiempo real al laboratorio móvil instalado en la ladera sur. Las cámaras térmicas comenzaron a mapear el interior, traduciendo diferencias de temperatura en un arco iris de colores que los científicos interpretaban con facilidad profesional. Durante las primeras 2 horas, todo era exactamente lo esperado. Zonas de alta temperatura cerca de las fumarolas, gradientes normales en las paredes del cráter, patrones que coincidían con los modelos predictivos. Pero a las 11:17 de la mañana, la cámara térmica captó algo que no debería existir. Una cavidad. No era visible a simple vista, oculta bajo capas de ceniza compactada y formaciones rocosas. Pero la firma térmica era inconfundible. Una cámara de aproximadamente 20 metros de diámetro, situada a 60 metros de profundidad desde el borde del cráter. Y dentro de esa cámara, 4 puntos que emitían calor. Calor corporal humano, a 37 grados Celsius. El equipo científico revisó los equipos 3 veces. Calibraron los sensores, repitieron las mediciones. Los resultados no cambiaron. Había 4 fuentes de calor con temperatura corporal humana dentro de una cavidad sellada en el interior del volcán. 26 años después del desaparecimiento, Fernando Castillo sintió que el suelo se movía bajo sus pies y no era por actividad sísmica. Lo que estaba viendo en aquella pantalla desafiaba todo lo que sabía sobre biología, física y sentido común. Los cuerpos humanos no mantienen temperatura corporal 26 años después de la muerte. No en el interior de un volcán activo. No bajo ninguna circunstancia conocida por la ciencia. Acompáñanos en este viaje hacia el corazón del Popocatépetl. Si quieres descubrir qué secretos guardaba aquella cámara oculta, suscríbete a nuestro canal, porque lo que encontraron después de estas lecturas térmicas cambiará para siempre nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió en diciembre de 1997. La noticia de las lecturas térmicas anómalas no salió de los círculos científicos inmediatamente. Fernando Castillo sabía que necesitaba más evidencia antes de enfrentarse al escepticismo inevitable y a las acusaciones de error técnico. Durante 3 días, los drones realizaron vuelos de verificación, diferentes equipos, diferentes ángulos, diferentes condiciones atmosféricas. Los resultados fueron idénticos: 4 firmas térmicas, 37 grados, inmóviles pero presentes. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era obvia y aterradora. ¿Estaban vivos? Patricia Salinas había tenido 34 años cuando descendió al Popocatépetl. Geóloga brillante, especializada en sistemas volcánicos activos, había trabajado en el Etna, en el Vesubio, en volcanes que la mayoría de la gente solo conoce por documentales. Era madre de 2 niños que en 1997 tenían 6 y 8 años. Hoy serían adultos de 32 y 34. Adultos que crecieron sin madre, alimentados por historias de heroísmo científico y tragedia inevitable. Roberto Contreras, el ingeniero en sistemas térmicos, había diseñado personalmente los sensores que llevaban en aquella expedición. Ironía cruel que ahora fueran sensores térmicos los que posiblemente habían encontrado su cuerpo. Tenía 40 años, una sonrisa permanente que irritaba a algunos colegas y fascinaba a otros. Su esposa nunca volvió a casarse. Durante 26 años mantuvo su fotografía en la sala, como si esperara que cualquier día él atravesara la puerta con esa sonrisa y una disculpa por llegar tarde. Elena Vargas era la más joven del equipo.
29 años, documentalista científica que había ganado reconocimientos internacionales por su trabajo en la Antártida. Llevaba 3 cámaras profesionales en aquella expedición. Cámaras que nunca fueron recuperadas. Cámaras que posiblemente grabaron los últimos momentos de 4 personas que confiaban en la ciencia, en los protocolos de seguridad, en la idea de que el conocimiento humano era suficiente para mantenerlos con vida. Y luego estaba Alejandro Ruiz Montoya, el líder. 42 años de experiencia acumulada en los lugares más peligrosos del planeta. Había sobrevivido a una erupción en Filipinas, a un terremoto en Chile, a condiciones que habrían matado a investigadores menos preparados. Su currículum era impresionante, su confianza legendaria, su última entrada en el diario de campo profética. El Popocatépetl guarda secretos que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar. Mañana descenderemos para escuchar lo que esta montaña tiene que decirnos. Fernando Castillo había leído ese diario meses antes de iniciar su propio proyecto. En aquel momento le pareció poético, el tipo de frase grandilocuente que los científicos escriben cuando se sienten pequeños frente a las fuerzas de la naturaleza. Ahora, mirando las firmas térmicas en su monitor, aquellas palabras adquirían un peso diferente. ¿Qué había escuchado Alejandro en el interior del volcán? ¿Qué secretos había descubierto en aquella cámara oculta? El protocolo establecía que ante un hallazgo de esta magnitud debían notificar inmediatamente a Protección Civil, al Instituto de Geofísica y a las autoridades federales. Pero Fernando dudó. Sabía exactamente lo que ocurriría. Llegarían equipos oficiales, se clasificaría todo como información sensible, las familias serían notificadas con frases vacías y condolencias protocolarias. Y lo más importante, jamás sabrían la verdad completa. Decidió continuar la investigación por su cuenta durante 72 horas más, tiempo suficiente para recopilar datos que no pudieran ser ignorados o suprimidos. Su equipo lo apoyó, conscientes de que estaban violando protocolos, pero incapaces de dar la espalda a un misterio de esta magnitud. Utilizaron los drones para mapear completamente la cámara oculta. Las imágenes revelaron algo extraordinario. La cavidad no era natural. Las paredes mostraban marcas de herramientas, tallados que parecían símbolos prehispánicos. Aquello no era una formación geológica aleatoria, era una construcción, una cámara ceremonial excavada en la roca volcánica siglos, posiblemente milenios atrás. Las leyendas tenían razón. Los sacerdotes aztecas habían construido templos secretos en el interior del Popocatépetl, lugares donde el fuego de la tierra se encontraba con el fuego de los dioses, lugares donde realizaban ceremonias que la historia oficial prefirió olvidar, y en el centro de aquella cámara, perfectamente distribuidas en formación de cruz cardinal, estaban las 4 firmas térmicas: norte, sur, este, oeste. Una precisión que no podía ser casualidad, una disposición que sugería intención, ritual, propósito. Fernando amplió las imágenes térmicas al máximo de resolución. Lo que vio lo dejó sin respiración. Las firmas no eran completamente uniformes. Pulsaban. Un latido lento, casi imperceptible, pero constante. Cada 32 segundos la temperatura aumentaba medio grado y luego descendía, como si aquellos cuerpos estuvieran respirando. Como si después de 26 años en el interior de un volcán activo, todavía estuvieran vivos. Pero eso era imposible. Biológicamente, médicamente, científicamente, imposible. El cuerpo humano no puede sobrevivir 26 años sin agua, sin comida, sin luz solar. No puede mantener funciones vitales en temperaturas extremas, en atmósferas saturadas de gases tóxicos, en condiciones que matarían a cualquier ser vivo en cuestión de horas.
a menos que lo que estuviera dentro de aquella cámara ya no fuera completamente humano. Ana Méndez, la bióloga del equipo de Fernando, sugirió una teoría que todos querían rechazar, pero nadie podía refutar completamente. Estasis, suspensión de funciones vitales, hibernación profunda inducida por condiciones ambientales extremas o por algo más. Había precedentes en la naturaleza. Ranas que se congelaban en invierno y revivían en primavera, tardígrados capaces de sobrevivir décadas en animación suspendida. Pero nunca en humanos, nunca en estas condiciones, nunca durante 26 años. La otra explicación era aún más perturbadora. Aquella cámara no era solo una construcción prehispánica, era un dispositivo, un mecanismo diseñado para preservar, para contener, para mantener algo o alguien en un estado entre la vida y la muerte. Los símbolos tallados en las paredes no eran decorativos, eran instrucciones, advertencias, sellos que nunca debieron romperse. Y Alejandro Ruiz Montoya y su equipo habían descendido directamente hacia ellos. Fernando revisó los registros sísmicos de diciembre de 1997. La noche del desaparecimiento, el Popocatépetl había registrado actividad anómala. No una erupción, sino vibraciones de baja frecuencia que los sismógrafos captaron, pero que nadie supo interpretar. Frecuencias que ahora, analizadas con software moderno, mostraban un patrón, no aleatorio, no natural. Un patrón que se repetía cada 32 segundos, el mismo intervalo de las pulsaciones térmicas. Algo dentro de aquella montaña había despertado en diciembre de 1997, y los 4 vulcanólogos habían tenido la desgracia de estar allí cuando ocurrió. La decisión de realizar un descenso humano al cráter dividió al equipo de Fernando. La mitad argumentaba que era suicida, que debían notificar a las autoridades y permitir que equipos militares especializados manejaran la situación. La otra mitad, liderada por el propio Fernando, sostenía que las autoridades enterrarían todo bajo capas de burocracia y secretismo gubernamental. Las familias de los desaparecidos merecían respuestas, y esas respuestas estaban a 60 metros de profundidad. Fernando sabía que su motivación no era puramente altruista. Como científico, estaba ante el descubrimiento de su vida. Como ser humano, sentía una obligación casi mística de terminar lo que Alejandro Ruiz Montoya había comenzado 26 años atrás. Había leído cada página del diario de Alejandro, había estudiado cada nota, cada observación. Sentía que conocía a aquel hombre, que compartían algo más profundo que la simple profesión de vulcanólogos. La preparación del descenso tomó 4 días. Equipos de respiración autónoma, trajes térmicos de última generación, comunicaciones satelitales redundantes, cuerdas de Kevlar capaces de soportar temperaturas extremas. Cada pieza del equipo fue verificada 3 veces. No habría margen para errores. El equipo de descenso sería mínimo. Fernando, Ana Méndez, la bióloga, y Diego Salazar, un experimentado rescatista de montaña que había trabajado en los Andes y en el Himalaya. 3 personas. 12 horas máximo en el interior del cráter. Protocolo de evacuación inmediata ante cualquier signo de actividad volcánica. La noche antes del descenso, Fernando no pudo dormir. Revisaba las imágenes térmicas una y otra vez, buscando algo que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando notó un detalle que había ignorado. Las 4 firmas térmicas no estaban exactamente al mismo nivel. Una de ellas, la que correspondía al punto cardinal norte, estaba ligeramente elevada, como si aquel cuerpo estuviera de pie, mientras los otros 3 yacían en el suelo. A las 6 de la mañana comenzaron el descenso. El cielo estaba despejado, el volcán tranquilo. Las condiciones eran tan perfectas que resultaban casi sospechosas, como si la montaña estuviera esperándolos, invitándolos a entrar.
Las primeras etapas del descenso fueron rutinarias: roca volcánica estable, temperatura elevada pero manejable, visibilidad aceptable. A los 40 metros de profundidad, Diego localizó la entrada a la cámara oculta, exactamente donde los drones habían indicado, disimulada bajo una cortina de ceniza compactada que probablemente había caído durante alguna erupción posterior a 1997. Limpiaron la entrada con cuidado, revelando un pasaje estrecho que descendía en ángulo pronunciado. Las paredes del túnel mostraban los tallados que habían visto en las imágenes, símbolos que Ana identificó como náhuatl antiguo, anteriores incluso al imperio azteca. Advertencias que hablaban de puertas que no debían abrirse, de guardianes que no debían ser molestados, de fuegos que ardían más allá del tiempo. El aire dentro del túnel era denso, cargado de azufre y de algo más. Un olor metálico que Fernando no pudo identificar. Sus medidores de gases mostraban niveles tóxicos de dióxido de azufre, pero nada que sus equipos de respiración no pudieran manejar. Avanzaron lentamente, iluminando cada metro con lámparas de alta intensidad. El túnel se extendía por 20 metros antes de abrirse en la cámara principal. Y allí, exactamente como las imágenes térmicas habían mostrado, encontraron lo que quedaba de la expedición de 1997. Pero lo que vieron no coincidía con ninguna de sus expectativas. Los 4 cuerpos estaban preservados de forma imposible, sin descomposición, sin momificación, como si acabaran de quedarse dormidos. Patricia Salinas yacía en posición fetal, sus manos todavía sosteniendo un cuaderno de campo. Roberto Contreras estaba de espaldas, su rostro congelado en una expresión que no era exactamente terror, sino asombro. Elena Vargas tenía una de sus cámaras en las manos, el dedo todavía sobre el botón de grabación, y Alejandro Ruiz Montoya estaba de pie en el centro de la cámara, mirando hacia un punto en la pared norte donde los símbolos prehispánicos convergían en un diseño circular complejo. Sus ojos estaban abiertos, y en la luz de las lámparas, Fernando habría jurado que vio movimiento en aquellas pupilas. Ana se acercó a Patricia con manos temblorosas, tocó su cuello buscando pulso. No lo encontró, pero la piel estaba tibia. 37 grados, exactamente como las lecturas térmicas habían indicado. Diego revisó a Roberto y a Elena, mismos resultados, sin pulso, sin respiración detectable, pero con temperatura corporal de persona viva, médicamente imposible, biológicamente absurdo y, sin embargo, innegable. Fernando se enfrentó a Alejandro. El líder de la expedición perdida permanecía inmóvil, como una estatua de carne y sangre. Pero había algo en su postura que sugería tensión, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse en aquella posición. En su mano derecha sostenía algo, un medallón de obsidiana tallado con símbolos que brillaban con luz propia. Fue entonces cuando Fernando notó que la cámara no estaba vacía. En el centro del suelo, dibujado con lo que parecía sangre seca, había un círculo perfecto, y dentro del círculo, símbolos que pulsaban con el mismo ritmo que las firmas térmicas. Cada 32 segundos. Ana retrocedió cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. No era sangre seca, era sangre fresca. Goteaba lentamente desde las palmas de las manos de los 4 cuerpos, alimentando el círculo que nunca dejaba de brillar. Los 4 vulcanólogos no estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Estaban atrapados en algo que la ciencia no tenía palabras para describir, suspendidos en un ritual que había comenzado 26 años atrás y que todavía continuaba. Diego intentó tomar una muestra del líquido del círculo. En el momento en que su instrumento tocó la superficie, el volcán despertó. No con erupción, sino con un sonido.
un gemido profundo que venía de las entrañas de la tierra, como si la montaña misma estuviera respirando. Las paredes de la cámara comenzaron a vibrar. Los símbolos tallados brillaron con intensidad cegadora, y Alejandro Ruiz Montoya, que había permanecido inmóvil durante 26 años, movió su cabeza lentamente hacia ellos. Sus labios se movieron, sin voz, sin aliento, pero Fernando pudo leer las palabras: no rompan el círculo. Ya era tarde. El instrumento de Diego había interrumpido el patrón. Algo que había estado contenido durante más de 2 décadas acababa de liberarse. Los 3 científicos sintieron un cambio en la presión del aire. Las lámparas parpadearon, y en el fondo de la cámara, donde los símbolos formaban aquel diseño circular complejo, la roca comenzó a agrietarse, no hacia afuera, hacia adentro, como si algo al otro lado estuviera intentando atravesar. Fernando gritó la orden de evacuación. Diego fue el primero en reaccionar, soltando el instrumento contaminado y corriendo hacia el túnel de salida. Ana dudó un segundo, mirando a Patricia Salinas con una mezcla de horror científico y compasión humana. Pero ese segundo casi le cuesta la vida. La grieta en la pared norte se expandió con un sonido que no debería ser posible, el sonido de la realidad rompiéndose. A través de la abertura no se veía roca ni lava. Se veía algo que los ojos humanos no estaban diseñados para procesar. Un espacio que no era espacio, una oscuridad que brillaba, una presencia que observaba. Los 4 cuerpos preservados comenzaron a convulsionar. Patricia se incorporó lentamente, sus articulaciones crujiendo después de 26 años de inmovilidad. Roberto abrió los ojos, revelando pupilas completamente negras. Elena dejó caer su cámara, que se hizo añicos contra el suelo de piedra. Y Alejandro se volvió completamente hacia Fernando, su rostro mostrando una expresión que mezclaba advertencia, súplica y algo más profundo. Conocimiento. Conocimiento de secretos que ningún humano debería cargar. Fernando entendió en ese momento lo que había ocurrido en diciembre de 1997. El equipo de Alejandro no había sido víctima de un accidente volcánico. Habían encontrado esta cámara, habían interpretado los símbolos como registro arqueológico, cuando en realidad eran instrucciones de contención. Habían abierto algo que culturas antiguas habían sellado con sangre y ritual. Y cuando comprendieron su error, ya era demasiado tarde para escapar, pero no para reparar el daño. Los 4 vulcanólogos se habían convertido en los nuevos guardianes. Habían usado su propia sangre para reforzar el sello, sacrificando sus vidas conscientes para mantener cerrada aquella puerta dimensional. 26 años en agonía suspendida, 26 años manteniendo el equilibrio entre nuestro mundo y lo que existía del otro lado. Y ahora Fernando y su equipo habían roto ese equilibrio. Ana alcanzó el túnel de salida y comenzó a trepar desesperadamente. Diego la seguía, gritando por radio que necesitaban extracción inmediata. Pero Fernando se quedó un momento más, incapaz de apartar la mirada de Alejandro. El vulcanólogo veterano extendió su mano, ofreciendo el medallón de obsidiana. Sus labios formaron palabras que esta vez Fernando escuchó con claridad sobrenatural, como si llegaran directamente a su mente. Alguien debe quedarse, alguien siempre debe quedarse. O lo que está encerrado aquí se extenderá por toda la montaña, por todos los volcanes conectados, por todas las grietas de la tierra donde el fuego toca a otros mundos. Fernando comprendió la terrible verdad. El Popocatépetl no era solo un volcán, era uno de los puntos de anclaje que mantenían separadas las dimensiones. Y los guardianes no eran mito prehispánico, eran sacrificio perpetuo. La cámara tembló violentamente. Piedras comenzaron a caer del techo.
La grieta en la pared norte se expandió y a través de ella emergió algo. No una forma definida, sino una presencia que distorsionaba la luz, el aire, la percepción misma de la realidad. Fernando sintió que su mente se fragmentaba solo por estar cerca de aquella cosa. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose entre Fernando y la abertura dimensional. Los otros 3 cuerpos preservados lo imitaron, formando una barrera humana. El medallón de obsidiana en la mano de Alejandro comenzó a brillar con luz negra, imposible, hermosa y terrible a la vez. Fernando corrió hacia el túnel. Detrás de él, escuchó voces que cantaban en idiomas anteriores al náhuatl, anteriores a cualquier lengua humana conocida. Los 4 guardianes estaban realizando el ritual de nuevo, sacrificando lo poco que quedaba de su humanidad para sellar otra vez la puerta. Trepó por el túnel con fuerza que no sabía que poseía. Alcanzó a Ana y a Diego en el punto medio del ascenso. Detrás de ellos, el Popocatépetl rugió, no con erupción de lava, sino con algo peor, el grito de una realidad desgarrándose y siendo forzosamente reparada. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el sol brillaba con normalidad engañosa. El equipo de soporte los recibió con mantas térmicas y preguntas urgentes, pero ninguno de los 3 fue capaz de articular palabra durante las primeras horas. Las cámaras térmicas de los drones, que habían seguido monitoreando la cavidad, registraron el momento exacto en que todo terminó. Las 4 firmas térmicas parpadearon simultáneamente, aumentaron a 42 grados durante 3 segundos y luego desaparecieron por completo. En su lugar, la cámara se llenó de escombros, un colapso interno perfectamente localizado que selló el acceso sin provocar daños en el resto de la estructura volcánica. Los cuerpos de Alejandro Ruiz Montoya, Patricia Salinas, Roberto Contreras y Elena Vargas nunca fueron recuperados. Oficialmente, porque el acceso a la cámara era demasiado inestable. Extraoficialmente, porque Fernando sabía que ya no había nada que recuperar. Lo que había quedado de ellos se había consumido completamente en el esfuerzo final de cerrar la grieta dimensional. Fernando escribió un informe detallado sobre el descenso. Omitió las partes que nadie creería. La presencia del otro lado, el sacrificio consciente, el medallón de obsidiana que Alejandro había intentado entregarle. Incluyó solo los hechos verificables: cámara ceremonial prehispánica, cuerpos preservados por condiciones atmosféricas únicas, colapso estructural durante la extracción. El informe fue clasificado. Las familias recibieron notificación de que los restos habían sido localizados, pero eran irrecuperables debido a condiciones geológicas. Se programó una ceremonia conmemorativa en Amecameca. Discursos sobre sacrificio científico y búsqueda del conocimiento. Mentiras piadosas para encubrir verdades que destruirían la cordura de quien las conociera completamente. Pero Fernando guardó algo que no incluyó en ningún informe. 3 semanas después del descenso, revisando el equipo de Diego, encontró el instrumento que había usado para tomar la muestra del círculo ritual. Todavía contenía rastros del líquido. Lo analizó en secreto, en laboratorios donde nadie preguntaría para qué era. Los resultados fueron imposibles. El líquido contenía ADN de los 4 vulcanólogos desaparecidos, pero también contenía cadenas genéticas que no correspondían a ningún ser vivo conocido, patrones que sugerían origen no terrestre, o anterior a la vida terrestre, o más allá de cualquier categoría biológica que la ciencia pudiera clasificar. Alejandro y su equipo no solo habían estado preservados, habían sido transformados, convertidos en algo entre humano y otra cosa, híbridos necesarios para mantener cerrada una puerta que nunca debió existir. Fernando visitó a Doña Refugio, la anciana de Amecameca, que había visto las luces azules en 1997. Ella lo recibió con té de hierbas y mirada sabia.
Antes de que Fernando pudiera explicar por qué estaba allí, la mujer habló. Los vio, ¿verdad? A los guardianes. Mi abuela me contó sobre ellos, y la abuela de mi abuela. Siempre ha habido guardianes en el Popocatépetl, desde antes de los aztecas, desde antes de los toltecas, desde que los primeros humanos miraron el fuego de la montaña y comprendieron que algunas puertas deben permanecer cerradas. Le mostró un medallón idéntico al que Alejandro había sostenido, obsidiana tallada con símbolos que dolían a la vista. Su familia lo había guardado por generaciones, esperando el momento en que nuevos guardianes fueran necesarios. Fernando comprendió que el ciclo nunca terminaba, que cada cierto tiempo alguien descendía al volcán, y algunos nunca regresaban, no porque murieran, sino porque elegían quedarse, porque comprendían que hay sacrificios más importantes que la vida individual. Las cámaras térmicas modernas todavía monitorean el interior del Popocatépetl, y en noches de luna nueva, cuando los técnicos revisan los datos, a veces aparecen brevemente 4 puntos de calor corporal, 37 grados, pulsando cada 32 segundos. Los guardianes siguen allí, manteniendo cerrada la puerta, protegiendo un mundo que nunca sabrá cuán cerca estuvo del colapso. Y Fernando Castillo todavía conserva el medallón que Doña Refugio le dio, solo por si acaso, por si algún día los 4 guardianes actuales fallen, por si algún día sea su turno de descender a la montaña y no regresar jamás, porque ahora él sabe la verdad. La ciencia no puede explicar todo. Hay fuerzas anteriores al conocimiento humano. Hay puertas que deben permanecer selladas y hay personas que deben sacrificarse para mantener el equilibrio entre lo que conocemos y lo que nunca debimos descubrir. ¿Tú qué crees? ¿Fueron los vulcanólogos de 1997 víctimas de un accidente? ¿O héroes que salvaron al mundo de una amenaza que nadie más podría comprender? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre nuestro planeta, suscríbete al canal, porque en Ecos del Silencio seguimos investigando los misterios que la historia oficial prefiere enterrar. Y si algún día desaparecemos, sabrás que encontramos algo que no debíamos encontrar.